Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast donde pensamos en largo plazo, pero hacemos cosas para mejorar todos los días en el corto plazo. Pablo Riemann por aquí, Francisco Verdugo por allá. Hoy día nuevamente con nuestro mentor Howard Marks, analizando uno de sus memos. Este se va a la base, qué es un activo financiero y cómo lo ocupamos en nuestro portafolio. Gracias por acompañarnos todas las semanas, gracias por participar de la comunidad en WhatsApp. Bienvenidos a Animales. Como siempre, agradecer a la gente que te ayuda, a la gente que te apoya, a la gente que te educa. Es muy importante la educación, nos da una base sólida y nunca es tarde para obtenerla, así que lo podemos hacer incluso con carreras online como la que nos presenta nuestro gran auspiciador, la Universidad Autónoma. Si quieren aprender más de estas carreras, aprender ingeniería comercial, que Francisco, su reel más viral, habla de eso, y el cómo hay que complementar esa educación formal con educación todos los días, pero uno necesita esa base sólida. Pueden visitar admisión.uautónoma.cl. Ahora sí, nos vamos al capítulo. ¡Vamos! Y hablando de bases sólidas, creo que este es el memo de Marx que más me ha gustado. No sé, hay buenos, hay algunos malos, pero creo que esto se va a los fundamentos. Igual como lo que hablábamos de la autónoma, la educación es parte fundamental de nuestra vida, independiente de uno la haga tradicional o no. Esto es lo primero que uno debería fijarse o tratar de entender a la hora de después pasar a invertir. Y Marx lo aborda con una genialidad sublime. ¿En qué momento de tu carrera te diste cuenta de esta diferenciación? Que existen solamente dos formas en las que uno puede invertir su plata. Yo me acuerdo, quizás fue con Marx en alguno de sus libros, hace un par de años, pero ya llevaba un par de años trabajando. Es algo que no aprendí en la universidad, es algo que no aprendí antes de o empezando a trabajar, pero es como que se hace tan evidente una vez que uno lo escucha que uno lo ve en todos lados. No te voy a mentir, pues, weón. Sí. Obviamente Lo que con aprendí Gómez, ahora. pues, weón. Ah, el Obviamente que boss. con Gómez de edad, pero sí, yo hice, a diferencia tuya, que tú eres civil y tuviste probablemente 1 o 2 ramos de finanzas, yo tuve el magíster de finanzas en la Olfo, que es un año de renta fija, renta variable, derivado, econometría financiera, etc. Y después fui portfolio manager de fondos accionarios en una administradora general de fondos local. Y nada, po. Quizá yo soy muy weón, pero era como humo, ¿cachai? Y cuando Gómez decía, oye, nosotros invertimos en esta cuestión porque queremos ser socios de las empresas, porque te compráis un pedazo de la compañía y participáis en las utilidades, ahí fue cuando recién, bueno, yo siempre voy, mi desarrollo intelectual ha sido tardío, pero ahí es cuando fui entendiendo que esta cuestión era ser dueño versus hacer un préstamo, que tiene otras implicancias grandes que las vamos a comentar. Y aún así te ganaste un premio Salmón, sin saber eso. Es que los salmones, o sea, está bueno el reconocimiento, todo, pero los salmones, la metodología creo que no es buena. De hecho, yo me acuerdo que con el fondo que me gané el salmón, tenía muy buen retorno. Oye, que quizás me van a matar algunos, pero bueno, estamos acá para decir la verdad. Tenía muy buen retorno acumulado de la historia y por ende andaba muy bien en las métricas, pero era un fondo que primero había sido, invertía en mercado emergente, cuando a emergentes le fue bien, y después se convirtió en un fondo global y competía en la categoría de accionarios globales, pero Mira, venía con una mentira de arrastre. Eso pasa en los premios. Cuando vean premios, háganle doble y triple clic, porque a nosotros a cada rato nos escriben de instituciones para decirnos, oye, ¿quieres participar de nuestros premios? Participa, pero tienes que pagar y seguro te vamos a premiar. Es una locura. sí, los premios nunca importan hasta que uno se los gana. Es No, pero bonito uno no sabe igual. también cómo se toman las decisiones. Igual la foto Y del eso es lo más diario, importante. compré como 10 ejemplares, toda mi familia tienen. Igual, bonito. Bonito, un lindo recuerdo. Pero vámonos, volvamos al memo. Como dijiste tú, de las verdades más absolutas que ha dicho Marx, como él está haciendo un tour que lo llevó por Chile también. Ahí te tocó ir a verlo en persona. Ahora decía que está en Australia. Y a él le llamaba la atención las preguntas que le hacía a la gente porque es lo que cambia. El resto él siempre está diciendo lo mismo. Y dentro de su epifanía australiana, como la llamó,
es que hay solamente dos formas de invertir. O le prestas plata a alguien y esa persona te dice, te la devuelvo con intereses, o te compras un pedazo de algo y si ese algo sube de valor, tu inversión va a valer más. Y eso es todo, animales. Le podemos poner infinitos nombres, deuda, bono, deuda privada, blending, factoring, pero todo eso va a ser parte del préstamo y las acciones, private equity, venture capital, ¿qué más? Hasta Bitcoin quizás, que uno compra esperando que suba el valor. Todos van a entrar en una de esas dos grandes categorías. Sí, yo creo que el Bitcoin también al final es ser dueño de algo. No le estáis prestando plata a nadie, estáis siendo dueño de algo. A menos que Satoshi aparezca y diga que todos le hicieron un gran préstamo que no se pagará en ningún momento. Pero no creo. No creo. No No están las creo. reglas en el blockchain. Pero sí, po, eso es todo. Y eso lo que tiene impacto es cómo te retribuyen por ser dueño de algo o por haber hecho un préstamo a algo. Em, y al final contaba una historia de, creo que él había trabajado un poquito en el mundo accionario, después se pasa a trabajar en el mundo de renta fija y cuenta cómo había una calculadora, creo que era HP, no sé cuánto, qué nombre, que tú le metías ahí ciertos datos y te decía cuánto te iba a rentar un bono. Ok, esta es la tasa, estos son los años, bla, bla, bla. Esto vais a obtener de esa inversión. Y Espera, decía, quizás sirve hacer un doble clic. ¿Por qué la renta fija a veces no es fija? Cuando se abren los bonos en la renta fija, hay un bono que se emite, pero después transa el mercado y de eso depende un poco lo que estáis diciendo ahora. Feliz, si lo puedes explicar un poco de qué es ese número, cuáles son las condiciones. Yo quiero comprar un bono y olvidarme. ¿Cómo funciona? perfecto, pero voy a seguir con la historia y voy a caer para allá. Va. Y está con la calculadora y le mete. Le dice, ok, ¿sabéis que este bono se emitió, la tasa de emisión fue a tal tasa? Esa es la tasa que alguien dijo, oye, yo necesito plata que me presten y estoy dispuesto a pagar esta tasa de 7. retorno porque, ¿sabéis qué? Mi negocio es bueno o mi negocio no es tan bueno, por lo tanto tengo que ofrecer más tasa para que alguien se interese. Este bono yo te voy a pagar por X cantidad de tiempo. Necesito que me prestéis la plata por 1, 2, 5, 10 años y te lo voy a pagar de cierta manera. ¿Sabéis que no te va a pagar nada durante mucho rato y te voy a pagar la mayoría de la plata al final? O, ¿sabéis que te voy a dar como una cuponera? Tú vas a ir cortando cuponcitos y todos los meses me va a ir pasando uno y yo te voy a ir pagando plata. Básicamente esos son como los grandes ítems de este mundo de la renta fija, que en inglés se le dice fixed income, pero para efectos de este memo, Marx lo da vuelta a fixed outcome. O sea que vas a recibir, el resultado va a ser fijo. Pero como tú bien decís, eso ocurre si yo me compro el bono y me lo quedo hasta el final. De ahí me aseguré la tasa. Pero si yo quiero ir a venderlo al mercado porque necesité la plata antes o porque yo era un especulador y en verdad que encontré que el bono estaba barato por las razones que sea, uno tiene que ir al mercado y vaya a ver cuánto te ofrecen. Y por eso en el corto plazo o en el día a día, la renta fija no es fija y se mueve. Pero si tú esperas hasta el vencimiento del bono, vas a recibir lo que te prometieron, a menos que, obviamente, esa empresa, ese gobierno, lo que sea, quiebre y tú te tengas que poner en la lista de los acreedores y veas cuánto te terminó llegando. Y ahí una parte súper importante. Como tú le hiciste un préstamo, hay un contrato que te tienen que pagar, por lo tanto tú sí o sí vas a entrar a esa lista de acreedores. Ojalá que puedas estar en un buen nivel para que cuando estén liquidando los activos de la empresa, la silla, las máquinas, lo que sea, te llegue esa plata. Pero eso no ocurre en el mundo de las acciones. No hay un contrato por pagarte, por devolverte cierta cantidad de plata. Tú solamente te haces dueño y si después de que el negocio pagó los sueldos, o sea, vendió, pagó los sueldos y cubrió todos los costos, si queda algo al final, a ti te va a tocar algo. Si no, no te va a quedar nada. Y ahí se me vino a la cabeza, obviamente, la importancia o lo que uno no pesca, pero lo que sí debería darle bola es cuando invertí en empresas, dado esto, que tú necesitas que sean negocios que perduren y que ganen plata y que duren ojalá por mucho tiempo, tenéis que invertir en buenas empresas. Ya, Y pero muy, quedémonos en los bonos un segundo. Que si nos vamos a las empresas
No voy a parar. Eso, no vamos a parar. Ok. Pero agregar un poco de lo que dijiste, que exactamente así funciona. Yo emito un bono, yo necesito la plata, o yo como inversionista compro un bono de alguien que lo emitió y me va a llegar ese porcentaje. Pongámosle número, digamos que esta persona... Y por eso es tan importante la tasa de la política monetaria. Digamos que hoy día la tasa política monetaria en Chile es del 5%. Por ende, si le presto plata al Estado de Chile, me van a pagar un 5% fijo, que es lo más seguro, la posibilidad de que quiebre muy baja. Entonces, si alguien al lado, una empresa, dice, ya, préstame plata a mí, obviamente yo te tengo que pasar más del 5% porque yo tengo la posibilidad de quebrar, yo te la presto a 7. Perfecto. ¿Qué pasa si el banco o el Banco Central cambia la política monetaria y sube del 5 al 8% la tasa de política monetaria? Eso significa que si yo le presto al Estado de Chile, me van a pagar un 8%. ¿Qué pasa con esta empresa que me prestó al 7%? Vale mucho menos su bono, porque yo en vez de comprar ese bono de esa empresa, le puedo comprar con menos riesgo a algo con mayor tasa, puta, me conviene mucho más. Y por eso cuando ese bono de la empresa, que era el 7%, transa al mercado, va a valer menos, porque uno puede obtener una mejor tasa con un menor riesgo. Y ahí es cuando la renta fija deja de ser fija, porque esos bonos que tenían un valor nominal dejan de tener ese valor nominal por culpa de las tasas de interés del mercado. Y por eso se dice que cuando sube la tasa política monetaria, el valor de los bonos baja, y cuando baja la tasa política monetaria, el valor de los bonos sube. CFA, me acordé de mi estudio ahí. Pero eso, a mí en verdad me encantó entender como esa definición una vez que la aprendí. Feliz si también les ayuda. Aquí, como pueden ver, la gente de YouTube, tengo una pizarra. Me puse en modo profesor. Ahora que vamos a hacer clases en enero. Me parece bien. Y estaba buscando en las notitas porque es súper interesante esa parte y creo que hace varias bajadas. Y dice que al final por aquí empieza a entrar lo más importante, las decisiones más importantes que uno debería tomar al momento de invertir. Y es cómo defino mi postura frente al riesgo o cómo defino mi balance entre el ataque y la defensa, entendiendo el ataque en el mundo de las acciones y la defensa en el mundo de la renta fija, porque tienen distintas certezas su retorno. La renta fija tiene mucha mayor certeza en lo que tú puedes ganar. Y también lo pone de muy buena, de otra manera, de preservación de capital versus crecimiento de capital. Y ahí me acordé de las reglas del juego y me acordé de una frase futbolera de que todos los buenos equipos se arman desde la defensa. Y probablemente buscar ese equilibrio en preservación de capital, crecimiento de capital o defensa y ataque, uno tiene que partir por la defensa, tiene que partir armando su colchoncito de ahorro, su primer millón, etc. Y después irse a ver cuánto riesgo uno puede tolerar para pasar al ataque. Ataque gana partidos, defensa gana campeonatos. Sí, señor. No tengo idea dónde la leí, pero es típica también como del mundo del deporte. Y tanto en las reglas del juego como en la planificación financiera en general, cuando hablamos de esto, y me toca también verlo con pacientes, uno piensa que responde un cuestionario de actitud frente al riesgo y después el paso siguiente es invertir. Cuando deberíamos dar un paso atrás, bueno, dos pasos atrás, como primero hacia dónde quiero ir, y segundo, cuáles son todos los gastos que se me vienen en el mediano plazo. Y eso es un fondo de emergencia que me ayude a cualquier cosa que emergencia, o se me echó a perder el auto, o tengo que ir a la clínica, lo que sea. También prepagar los gastos de, no sé, el futuro de la matrícula de marzo. Y después recién empezar a invertir. O sea, la defensa va no solamente en el colchón de emergencia, sino que en tener efectivo, tener todos estos gastos prepagados. Y eso creo que recién te abre la puerta a pasar la mitad de la cancha y empezar a atacar. Creo que ese es como un cambio, creo, de filosofía de planificación entre cómo lo vemos quizás nosotros y cómo lo hemos visto en otros lados. Está bueno. Y metiéndole más cosas actuales, es un paso importante para tu salud mental.
Lo vimos el otro día con una persona de la comunidad que nos juntábamos y es increíble cómo la liquidez, el cash, el efectivo o la renta fija de cortísimo plazo, esa que es te da mucha certeza de que esa plata la puedes tener mañana, te ayuda a estar más tranquilo, a tomar decisiones de vida que te puedan sacar de donde tú estás. Y uno nunca piensa en eso, porque cuando tiene platita en el bolsillo o todos los meses no te estáis gastando toda la plata, decís, bueno, voy a hacer algo porque quiero ganar plata. Y empezáis a buscar que el ETF, que no sé qué el fondo que me dijeron, que este fondo ha rentado bien, y pasáis a tratar de pasáis la solucionática de una manera completamente incorrecta. En vez de hacerte todas estas preguntas y ver cuál es tu balance de riesgo que tú puedes enfrentar, dadas tus necesidades, dado cómo tú eres, tus horizontes de inversión y algunas cosas más que vamos a revisar, porque los riesgos son muy grandes. Si tú no haces ese ejercicio, corres riesgo de tomar muy poco riesgo y que eso te perjudique a tu yo del futuro, como decimos muchas veces, a tomar más riesgo el que puedes tolerar y que los mercados caigan y digas, esto no era para mí, vendas todo y nunca más participes del mercado y termines tomando muy poco riesgo, menos riesgo del que deberías. O que la volatilidad no te permita pagar la matrícula de marzo porque te invertiste en un fondo accionario cuando tu plazo de inversión era mucho más corto. Entonces, tiene que partir de ahí. Estoy muy Ahí de tengo una acuerdo. pregunta para ti, porque me acuerdo que cuando hablábamos del fondo de emergencia, tú en algún momento decías, puta, pero yo igual estoy bien, tengo un buen trabajo, seguro. Mi fondo de emergencia igual le puedo meter un poquito de riesgo, weón. Le puedo meter un 20% acciones. Y a medida que ha pasado el tiempo, yo cada vez pienso más que no. Que lo mejor que uno puede hacer es que el fondo de emergencia rente casi que lo menos posible, solamente inflación, estilo money market o la cuenta de mercado pago, que es buenísima porque tiene la liquidez ahí mismo. Pero me da lo mismo cuánto rente. ¿Mantienes esa postura de que puta, igual le puedo agregar un poquito de riesgo porque soy muy responsable? ¿O te cambiaste de perspectiva? La mantengo, esa es mi respuesta corta, pero de nuevo me voy a mis notas y me voy a la parte en donde Marx define que cuánto tú puedes tomar de riesgo es súper personal, porque depende, ok, dijimos horizonte de inversión, pero depende de tus condiciones financieras, ok, qué tan ok te sentís con tu pega, con tu situación financiera familiar, etcétera, de tus ingresos, y yo lo veo como ingresos familiares también. Mi señora tiene trabajo, qué sé yo, por lo tanto, eso también me acota quizás mi riesgo. Aspiraciones, responsabilidades y tu guata. Y, ok, Estómago para los latinos. estómago, perdón. Tengo muchas responsabilidades, pero mis aspiraciones siento que soy capaz de ajustarlas muy rápidamente. Si me pasa algo y tengo que vender el auto, me da lo mismo vender el auto. Si me echan de la pega y me tengo que ir a hacer clases de pádel, me voy a ir a hacer clases de pádel mañana sin problema. Entonces, todo ese mix hace que yo me sienta tranquilo de estar muy a la ofensiva. Soy consciente que eso tiene grandes riesgos, eh, pero creo que mi manera de enfrentarme a la vida me permite hacerlo. Pero es súper personal, no es algo que todos deberían hacer. ¿No? Esto obviamente no son recomendaciones, pero volviendo también al memo, Marx habla de el gráfico, típico gráfico de riesgo-retorno, que uno a medida que persigue más retorno se expone a más riesgo. La forma en la que él lo visualiza, y cree que él dice como, ojalá este sea mi mejor aporte a la literatura de finanzas, es que cuando estás en la parte de menos riesgo, se imagina una distribución normal, como esta típica campana de Gauss, muy chiquitita. Entonces la variabilidad de resultados en la parte de menos riesgo es súper poca. En cambio, cuando estás en la parte de más riesgo, primero, hay un mayor retorno esperado, sí, pero además hay una variabilidad mucho más grande. Entonces, te puede ir muy, muy, muy bien o también te puede ir muy, muy, muy mal. Y en teoría, en el promedio debería estar mejor que con menos riesgo si es que aguantas. Y ahí me acordé de cuando hablamos de este, no memo, pero este artículo de Morgan Housel, de la deuda, que la deuda te pone como estos límites
de las situaciones de vida en las que no eres capaz de aguantar. Y también sumado a las discusiones que tuvimos esta semana, ¿qué pasa si tomaste mucho riesgo? No en el caso tuyo del fondo de emergencia, puedes ajustar porque no tienes deuda y puedes ajustar muy bien el caso tuyo, pero si no pudieses ajustar tan rápido y tienes que seguir pagando ese dividendo, no puedes tomar tanto riesgo. Como que ese es el... Me junté nuestros dos grandes mentores de Housel y Marx, que te dice, uno, si estás tomando más riesgo, estás exponiéndote a futuros mucho menos predecibles. Y Housel te dice, si es que estás con deuda, no puedes sobrevivir a tantas cosas impredecibles. Creo que eso nos marca un poco una cancha, unas reguilitas. Sí, está muy bueno el punto. Y no lo... Quizás lo tenía medio inconsciente porque cuando no tienes deudas, cuando tuviste deudas y no tienes deudas, tu estado mental cambia completamente y probablemente por eso también puedo estar más a la ofensiva porque como no tengo deuda, de última me endeudo y tengo espacio ahí para hacerlo y para tratar de aguantar mientras estoy en el valle, porque eso alguna vez va a ocurrir. Pero para eso, claro, tener caja y no tener deudas te va a permitir tomar mejores decisiones. Y el gráfico que estás hablando tú es espectacular, porque uno siempre piensa en la relación riesgo-retorno como algo lineal. Y es como casi que la figura de el que no se arriesga no cruza el río, o sí, es que riesgo-retorno, y esa frase es como cortita, como que pareciera que si siempre tomo riesgos, siempre me va a ir mejor, ok, me va a doler un poquito más la guata, pero siempre va a terminar mejor. Y la verdad es que no, porque se te puede dar... Paréntesis. Les vamos a dejar el link al memo para que vean el gráfico, pero además, para que no tengan que hacer un clic en la foto del episodio en Spotify y también en YouTube van a ver el link, pero en la foto del episodio les vamos a dejar este gráfico porque creo que es el más importante del memo y quizás de la vida de Marx. Así que eso, cierra paréntesis, prosigue. el más importante del mundo las inversiones, porque te hace ver la realidad. Es verdad. El riesgo-retorno es falso. O sea, no es falso, pero sin esta parte no puede existir porque, ok, tomo más riesgo, debería rentar más y así. Eso es la típica línea que uno ve o de la frontera eficiente, que no es una línea recta. Pero, pero Mete la incertidumbre. no estás viendo los escenarios de cola. No estás viendo que, claro, quizás tomaste cierto nivel de riesgo y rentaste mucho más porque ocurrió la digitalización del mundo, la pandemia, y a ese fondo le fue increíble, pero no estás tomando en cuenta que quizás llegó la .com y quebraste. Y ahí pensaba en el riesgo-retorno del Bitcoin, por ejemplo. Uno dice, ok, ya, pero es que esto es más riesgoso, sí, va a rentar más, que si yo tengo que ser capaz de tolerar, tengo que ser capaz de aguantar. Y probablemente va a andar bien y va a funcionar bien y si un activo financiero vaya a poder ganar plata, ojalá, si eres inversionista de Bitcoin, pero si lo eres, creo que tienes que ver este gráfico y pararte en la parte de abajo y decir, este es un escenario posible, probable, no tiene probabilidad cero, en realidad podría quebrar. Y uno así debería ver todas sus inversiones, y no solamente las inversiones, las decisiones de vida. Si voy a tirarme un paracaídas, ¿y qué pasa si se me da el escenario de cola? ¿Qué pasa si, no sé, me quiero ir a hacer un ultra trail al sur y correr 100 kilómetros? Me preparé y todo, pero ¿qué pasa si se me da el escenario de cola? Uno debería pensar así su vida. Bueno, Annie Duke y ponerle probabilidad de las cosas al final. A mí me recuerda a Chris Hadfield, este canadiense astronauta que se hizo famoso porque tocó una canción de David Bowie estando en el espacio y la grabó, video musical y todo. Pero en su libro, muy bueno, que se llama Una guía para la Tierra de un astronauta, An Astronaut's Guide to Life on Earth, él dice cómo nos preparan en la NASA o cómo nos preparan para un viaje interestelar. Tenemos que pensar todas las cosas que podrían salir mal. Imagínate que este botón que tienes que apretar no funciona. Ok, ¿qué haces? Ok, y si después no funciona el cinturón, siempre te ponerte en el caso de que las cosas no funcionen. Quizás es un poco pesimista y vivir la vida así, fuera de cosas críticas, te puede llevar a ser demasiado precavido o simplemente una mala persona con la que compartir porque siempre está pensando en lo malo. Pero sobre todo para este tipo de cosas que si salen mal te pueden arruinar la vida,
tienes que por lo menos pensar qué va a pasar. Y eso llevándolo, bueno, al estoicismo, nos dijeron como, oye, lo que ustedes dicen se parece mucho a la filosofía del estoicismo en el comentario de un capítulo anterior. Creo que los dos pensamos de forma bastante estoica en muchas cosas. Uno de esos es el memento mori, o acordarse que uno va a morir, que puede sonar pesimista, pero al revés, es aprovechar más el tiempo que uno tiene acá y estar preparado para que cuando las cosas lleguen, saber qué hacer. También pasa harto en el mundo de las herencias o los seguros de vida. Uno tiene que pensar que, puta, ¿qué pasa si me pasa algo? Mejor tener un seguro de vida que cubra a mis seres queridos cualquier cosa que me pase. ¿Cuál es mi plan? ¿Cómo te voy a traspasar? ¿Tienes las cuentas o sea, los accesos a algunas cosas que manejamos en común? ¿Tienes un plan para todo eso? Creo que ese tipo de discusiones son difíciles porque implica pensar en que las cosas no van a salir bien, pero muy importantes porque si las cosas salen mal, es mucho peor no estar preparado. Me encantó. Pero me voy a ir al otro extremo, al extremo del cero riesgo. Porque aquí está ¿Ok? hablando del mucho riesgo y bueno, ver qué podría pasar, qué sé yo, tenés que tenerlo en la cabeza. Ahora me voy al del cero riesgo y de no hacer nada, de no salir de la casa, de, Perfecto. no sé, quedarte lavando la lechuga 1 hora porque quizás puede tener un pedacito de alguna cuestión que te puede llegar a matar por envenenamiento. Y lo cruzo con personas que dicen, ¿sabes que no? Yo invierto solamente en depósitos a plazo porque esta cuestión para mí de las inversiones es demasiado riesgo. Invertir en todo en ¿Cuántas veces lo hemos depósitos, escuchado? millones. Y lo vamos a seguir escuchando y vamos a luchar contra no escucharlo más, pero hacer eso es como no salir de la casa y lavar la lechuga por 1 hora porque podría llegar a estar contaminada. Y si tú lo ves en tu vida real, tú no vas a hacer eso. Tú sí vas a cruzar la calle, sí te vas a subir a una bicicleta, sí vas a tomar un avión, sí te vas a tomar un Uber a un gallo que ni siquiera conocí cómo maneja y lo haces. Por lo tanto, ¿por qué en tu vida de inversiones deberías tomar cero riesgo? Sal de ahí, toma riesgo inteligente, asesórate, aprende, encuentra tu balance de riesgo, tu balance de offense y defense, pero hazlo. O sea, pago. Pa. Perdonen, Hacer un poco quizá amigos nuestra tarea. latinoamericanos, hispanohablantes. Estamos mejorando. Pero Hay que pavos es eliminarlo. como. Pavo es ser. ¿Cuál es una buena descripción? No es ser No tonto, atento. es estar poco atento. Oh, qué difícil. Despistado. Despistado. Buena. Tu cerebro inglés lo hizo mejor que yo en español. No te quise interrumpir, pero dijiste como, te subí con un gallo al Uber. Imagínate un amigo Estaba ecuatoriano apasionadísimo. escuchando Estaba muy ese apasionado. pedazo. Pero eso, estamos tratando de mejorar para hacerlo un poco más neutro. No es Bueno, fácil. este podcast puede servir para algo más, para que la gente que no es chilena aprenda chileno. Exacto. Pero creemos que lo que conversamos debiese salir de Chile porque son conceptos súper amplios. Y volviendo a esto del riesgo, o sea, de la parte de no tomar riesgo, creo que nuestro trabajo en el podcast de comunicar es hacer dolorosa y evidente la decisión de no tomar riesgo. ¿Qué significa quedarte los depósitos a plazo? ¿Qué significa ni siquiera invertir en un APB o si invierto en un APB ocupar el fondo A, por ejemplo, en el caso de las AFP chilenas? Significa que vas a tener que trabajar más años. Significa que tu estilo de vida no va a poder mejorar y va a ser más o menos parecido. Significa que no vas a poder retribuir en términos financieros a tu comunidad. O significa que a tus hijos quizás no le vas a poder ayudar a pagar la educación. Creo que ese es el costo de no tomar riesgo. Y cuando uno deja que su tiempo se crezca de forma compuesta, te permite crecer. Y quizás esa es como la base del capitalismo, el buscar cómo crecer. Pero vamos a buscar 1000 formas de mostrarles por qué tomar cierto riesgo a la larga va a ser mucho mejor para ustedes, ya sea riesgo con su tiempo y aprender cosas nuevas y salir de la zona de confort, y riesgo con su dinero e invertir en cosas fuera del mundo del efectivo, fuera de las savings accounts y más en el mundo de ser dueño de algo que ojalá aumente su precio en el tiempo. Hoy voy a hacer doble clic
pero el gran riesgo de no tomar riesgo es que no vas a poder financiar tu vida. Ese para mí es el principal, porque creo que la mayoría no vamos a ganar tanta plata como para ser capaces de ahorrar una porción y que eso nos alcance si la dejáramos abajo de las camisas, como lo hacía mi tata, que hoy día le abrí una cuenta digital en un banco y quedó loco. Ese es el riesgo. Y lo que todos necesitamos es un engranaje que nos haga crecer nuestra plata, nuestro dinero, para que cuando dejemos de trabajar, lo que no nos gastamos haya crecido lo más posible para financiar todos estos años de vida que cada vez van a ser más y en la que yo no estoy dispuesto a correr el riesgo de depender del Estado, ni de mis hijos, ni de mis hermanos. Ya no van a estar mis papás. Ese es el Que es un riesgo. problema real, que existe. Se le llama la generación sándwich. En el FinCon, que está en la conferencia de creadores de contenido, conocí a un puertorriqueño que se llamaba Basilio, que él se dedicaba a coaching financiero para la generación sándwich. O sea, esto es un tema. Y varios de ustedes que están escuchando nos escuchan y dicen, sí, yo le mando todos los meses dinero a mis papás y estoy con mi hijo recién nacido y no es fácil. Y es importante nosotros ser responsables hoy para no ser una carga en el futuro. Así es. Y por eso es tan importante definir muy correctamente tu asset allocation. Que a uno se le olvida porque trabaja en esto y cada vez creo que es algo que nos interesa, nos apasiona incluso más. Administración de portafolio, administración de patrimonio, wealth management, definir cuál es tu portafolio ideal. Que hoy día me fui escuchando el Rational Reminder, el podcast, camino a ver a mi abuelo en la mañana, y no sé si ellos o al invitado que llevaron, que también tiene un podcast, la pregunta de cuál es tu animal espiritual de su podcast era ¿cuál es tu portafolio favorito? Creo que es una pregunta que deberíamos hacer siempre Está bueno. cuando algún invitado venga, porque al final esa es la gran pregunta que yo creo que incluso los que nos escuchan deben decir, ya, pero ¿cómo estos pelados están invertidos? ¿Cuánto tendrán en renta variable, en renta fija, en real estate, en Bitcoin? Creo que es una gran pregunta, pero es algo nuevo. Tiene 50 años, según Marx. Cuando él empezó a trabajar, nadie se preguntaba cuál tiene que ser tu asset allocation, cuánto tienes que poner la renta fija, cuánto tienes que poner la renta variable. La regla era, muy gringo, 60-40, chao. Así se hace. Y hoy día, que hay más información, que ha habido evolución en el mundo financiero, las inversiones, se le puede hacer doble clic y se puede optimizar un poquito esa ecuación para que el engranaje sea el correcto para ti. Tuve un par de meses obsesionado con esta pregunta. Partió el 60-40 por años. Después apareció el señor Bogle, fundador de Vanguard, padre de los ETFs. Y él decía, no, si también importa tu edad. Y si han escuchado la fórmula 120 menos tu edad, eso tenerlo como porcentaje en acciones, eso viene, se dice, de Jack Bogle. Y explorando más, leí un libro que se llamaba como The Optimist Asset Allocator. También el The Path de Peter Maluk habla de esto. Y siempre estaba buscando el portafolio perfecto. Y también lo hablábamos con Jared Dillon, que tenía su Awesome Portafolio. Ray Ray Dalio Dalio. hablaba de el All Weather Portafolio. Y a medida que más investigaba, me sentía más perdido. Y hoy día no tengo la respuesta. Siento que depende mucho de cada persona. Pero sí creo que lo hemos conversado hace hartos capítulos. Las puntas hay que tenerlas cubiertas. Tener un buen colchón de emergencia, un buen pedazo de efectivo para que si pasa cualquier cosa, aguantes. E invertir con mucho riesgo, ojalá 100% acciones y hasta activos alternativos para la jubilación. Y el resto entre medio va a ser un poco más debatible, va a depender de cada persona, va a depender del instrumento, de las oportunidades, de los impuestos. Pero esos otros dos creo que deberían ir sí o sí. Sí, y todo parte de qué tanto riesgo, cuál es tu balance de riesgo que tú te puedes permitir. Y en base a eso, pasarse a cuánto voy a tener en renta fija, cuánto voy a tener en renta variable. Y después
irse a la selección de instrumentos, pensando no solamente en retornos, correlaciones, etcétera, sino también pensando en eficiencias tributarias y cuál es tu situación personal. Si ganas mucho dinero, pagas mucho impuesto, tienes que buscar, quizás es mejor buscar algo que sea un poquito más caro, un fondo que sea un poquito más caro, pero que tenga un beneficio tributario que te permita pagar menos impuestos. Eh, no es tan evidente, pero parte desde allá y generalmente uno lo hace desde el otro lado. La gente llega preguntándote, oye, ¿este instrumento es bueno? ¿Debería invertir en este? ¿Te hiciste todas estas otras preguntas? Y la respuesta generalmente va a ser que no. Ando buscando algo para ganar plata nomás. Sí, hay que verlo todo como un portafolio. Y volviendo a lo de jubilación y cómo armar un portafolio para eso, porque creo que ahí depende mucho menos de tu actitud frente al riesgo y todo eso, es simplemente cuánto me queda para jubilar. Y el Barefoot Investor, bestseller en Australia, uno de nuestros mentores también, hemos seguido varias de las cosas que él dice, habla muy bien de en Australia existen unas cosas que se llaman los Target Date Funds. Elige el año en el que te vas a jubilar, 2055 por ejemplo, y hay un fondo que se llama el Fondo 2055 y que todos los años va a ir ajustando su asset allocation según cuánto falta para que llegue esa fecha. Me acuerdo cuando fui en Toronto a la conferencia donde presentó la Paulina Yasigi, que ahí la conocí, que después la invitamos al podcast, y le hice una pregunta que ella estaba hablando del sistema de pensiones chileno. Yo le dije, oye, ¿por qué no implementamos algo parecido a los Target Date Funds? Que me suena como una solución muy fácil en vez del fondo A, B, C, D, E y que la gente tenga que decidir. Y su respuesta fue, sí, es una muy buena idea, pero tenemos mucho mayores problemas que eso. Primero tiene que ahorrar y participar del sistema formal la gente para cotizar, no tener las lagunas que también tienen sobre todo las mujeres, y después hablemos más de cómo armar los fondos y todo. Y tiene toda la razón, pero sí creo que esa es una buena forma de ni pensar en lo que tengo que invertir para mi jubilación. Y el asset allocation se hace solo. Sí, tiene razón, pero bueno, yo no estuve ahí, así que no quiero interpelarla. Pero tiene razón pensando en los que quizás no están jubilados, no están cotizando, etcétera. Pero bueno, y los que sí estamos en el sistema, también debería haber una preocupación con urgencia por esas personas. Y también me interesa saber qué pensáis, pero creo que ahí tomaría la postura de Steve Jobs, de yo sé más que el resto y ¿saben qué? Si tienes 30 años, este es tu fondo, si tienes 35, este otro es tu distribución entre renta fija y renta variable, si tienes 50 esta y no me puedes decir nada y no te puedes cambiar de fondo, olvídate. Creo que funcionaría mucho mejor. No sé qué pensáis tú. ¿Qué Sí, piensas tú? eso. No quiero dar una recomendación de inversión, pero recordemos el 120 menos esta edad de Jack Bogle. Imagínate, yo tengo 40 años, 120 menos 40 significa 80, 80% en renta variable. ¿Qué fondo de las AFP chilenas tiene hasta el 80% de renta variable? El fondo A, Solo la. solo el A. Por ende, la conclusión lógica sería que por lo menos a mí me hace sentido que hasta los 40 estar en el A. Y uno por default Y entra en el B, creo, todavía. exacto, esa es mi primera pregunta a todas las personas con las que interactúo y hablo de cosas de pensiones. ¿En qué fondo estás? Cámbiatela. Y ya aprendimos en el Natch que lo tienes ahí arriba de tu hombro derecho, el naranjito, creo, ¿o no? Que es el... Tengo el Andrea Agassi Open. Uy, Pero Natch, muy buen libro. que los defaults no se cambian, que muchas veces tú entras al default, te quedas en el Y te default quedas ahí. porque no sabes qué hacer. Pero bueno, asset allocation, decisión importantísima para hacer crecer nuestra plata. Uno debería buscarlo. ¿Cuál es tu asset allocation estructural? Pero también Marx habla de, oye, los mercados creo que no son eficientes. Sí son eficientes en incorporar noticias y en ponerle precio a lo que la gente cree, pero a veces la gente se equivoca en el agregado. Por lo tanto, los mercados no son eficientes porque dan oportunidades a que algunos obtengan retornos anormales. Y en esos momentos uno podría cambiar su postura frente al riesgo
y meterle más riesgo o meterle o bajarle al riesgo. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Sabiendo lo difícil que es, sabiendo que el comportamiento genera una diferencia negativa entre tus retornos y los retornos de los fondos, porque claro, él, y creo que pasa medio colado y quizás está muy sesgado por su profesionalismo, pero, y quizás su audiencia es un mundo profesional de inversiones, pero si alguien lo leyera así diría, oh, sí, cada vez que yo crea que esto está corrido de lo que debería ser, cambio de postura frente al riesgo. Y tiene un punto muy bueno, pero que no es tan obvio. A mí esa parte final, por primera vez lo estaba leyendo y sentí que Marx estaba vendiendo. Ah, bueno, Estaba la queriendo última que la parte sí o gente sí. invierta más en Oaktree. Y al final decía, mira, todo lo que ha cambiado, este cambio de la marea, la subida de tasas, que implica que la renta fija probablemente va a rentar más a futuro, a mí me lleva a pensar que hoy día hay que invertir más en renta fija. Y bueno, Oaktree, su principal activo son renta fija. Entonces ahí como que eso me pasó a la hora de leer. Sentí que había quizá un conflicto de intereses, pero también me convenció. Igual que hoy día me gusta más la renta fija que hace 2 años por las tasas. Y creo que por eso es tan importante seguir la curva de tasas, porque es como la madre de todos los mercados. Y hoy día con una curva de tasas en 4 y 5%, afuera, en Chile, bueno, igual ahora con la bajada de tasas estamos por ahí, me hace más sentido tener un asset allocation un poquito más cargado hacia la parte de renta fija, que además le baja mucho la volatilidad o el riesgo a mi portafolio, en teoría. Em, si bien me vendió Marx, creo que le compré. Está bueno, pero está bueno de dónde lo agarraste. Creo que es mucho más fácil o tiene más probabilidad de tener éxito ajustar cuánto tienes entre renta fija y renta variable pensando en el lado de la renta fija por el entorno de tasas que en la renta variable por cómo creo que está el mercado. El futuro. Mm, Creo que sí. es distinto. Uno es mucho más especulativo que el otro y creo que las colas son mucho más largas en la apuesta por si tomo más riesgo en el mundo accionario o no. Sí. Y ahí también entran todos los activos alternativos, inmobiliario, criptomonedas, que son aún más especulativos. Y ahí sí que ya no ajusto mi expectativa porque prefiero declararme del equipo del no sé. Sí, y ahí también yo me quedaba mucho pensando en cómo abordarlo, si es que era abordable para el capítulo, pero yo creo que vamos a necesitar una opinión eh, de terceros también. Ok, esta relación riesgo-retorno, yo siempre pienso mucho en el Sharp. eh, yo no tenía idea que era un ser humano y que quedó con su nombre. Pero Estás pensando en el Sharpe Ratio, ¿cierto? sí, O sea, señor. rentabilidad ajustada por riesgo. Que lo mandamos ahí en la semana al grupo de finanzas de nuestra comunidad en WhatsApp. Pero es lo alternativo, que yo sé que te gustan, pero hay muchas veces estos alternativos de fondos, de inmobiliarios, qué sé yo, o de empresas privadas que parecieran tener una buena relación riesgo-retorno, porque como no se hace mark to market todos los días, no se le pone precio en el mercado todos los días, su volatilidad es baja. Pero uno sabe en la realidad que no es baja, que una startup, si se transara en el mercado accionario, sería mucho más volátil que Visa. Y eso Los mismos departamentos. los mismos departamentos, si uno viese el mundo inmobiliario todos los días, sería muy volátil, quizás igual de volátil que el mercado accionario. Y esa parte es la que me queda como nebulosa en cómo entra dentro de este mix entre el posicionamiento al riesgo, cuando uno mide el riesgo en los mercados financieros por cómo se mueven las cosas, su Mm, volatilidad. em, y ahí me quedo un poquito con dudas. sí, es verdad. Si al final como el mensaje final quizás de Marx, o un poco un resumen que tiene al final, entiende que hay grandes tipos de activos: ser dueño de algo y prestarle plata a alguien. Las acciones y los bonos en este espectro de riesgo-retorno te permiten estar más parado hacia un lado o el otro. Las acciones más retorno, pero más dispersión en los resultados. Los bonos
menos retorno, pero más conocido el retorno que vas a recibir. Y tu misión como inversionista es elegir cuánto quieres de cada uno para saber qué tantos futuros distintos puedes vivir, sobrevivir y estar tranquilo. Y en ese sentido, creo que aunque no podamos medir bien la volatilidad, sí me quedo con ese mensaje. Son los dos grandes tipos de activos al final. Deberíamos muchas veces armar nuestro portafolio en base a esos dos y el efectivo, lo que tengamos de necesidad de efectivo. Y tenemos que conocernos cuánto estamos dispuestos a perder y meterle eso de riesgo y el resto. Creo que antes yo era mucho más de mientras más retorno mejor y en un momento era 100% acciones y ahora no porque esté más viejo y tenga responsabilidades, sino que creo que no es necesario buscar 1% más de retorno si es que eso implica que si todo sale mal, lo voy a pagar caro. Entonces prefiero quizás un portafolio más sólido yendo como a los números que rente un 6% al año en vez de un 9%, pero que ese 6% lo voy a pasar bien en el camino. Oye, te voy a tirar piedra de lo que te diría Vamos. un cliente. Oye, pero si, ¿cómo 6% al año? ¿Para qué te estoy pagando para que me des para que me des una recomendación si los depósitos están rentando al 10% hace nada? ¿10% real? Vamos, argumentame. ¿Are you sure? No. Ya, Eso fue una primero anomalía. hablaste 6% real, ¿cierto? No, en verdad 100%, 6% nominal pensaría yo. Ya, Real un 4, perfecto. 4 o 5 me quedaría tranquilo. Ese retorno de los depósitos fue una anomalía porque la inflación estaba muy alta. Los depósitos en términos reales han rentado entre un 0 y un 1, siempre. En términos nominales, en largo plazo, eso sería un 3. Y yo cuando planifico en general soy conservador. O sea, las acciones, mi expectativa de crecimiento es un 8%, guiado también de lo que dicen en BlackRock Vanguard, no como lo que dijeron los amigos de Goldman, que era un 3%, pero no de proyecto con 10, no proyecto con 12, no proyecto con 15, como hemos visto en otros actores del mercado, porque lo encuentro irresponsable y porque a la larga eso me va a pegar de vuelta en el futuro. O sea, si yo digo que esta cuestión va a rentar 15 y pasan 5 años y rentó 7, me van a decir, me mentiste. Y prefiero que sea al revés. Yo decirle, esto va a rentar 7, 8 y termina rentando 10, 12, vamos arriba. Sí. Y además, creo que hay que abrir ahí el comparador de fondos y ver, ok, los depósitos rentaron eso. ¿Cuánto rentó la renta fija? ¿Cuánto rentó la renta variable en ese periodo completo? No miremos un año, justo el año que le fue mal, pero un poquito más largo. Igual los depósitos se quedaron atrás. Y creo que en el largo plazo van a seguir quedándose atrás y cuando uno arma su portafolio, toma estas decisiones de inversión de vida, son pensando en el largo plazo, no son pensando en qué es lo que me va a rentar más el próximo año, porque no lo vas a encontrar y la probabilidad de que te equivoques por mucho es muy grande. Así que creo que esos son los grandes mensajes del memo. A mí me encantó, me hizo pensar muchísimo en que cuando demos recomendaciones de inversión, en tú por paciente, yo por nauta, DBA, bueno, ahí vamos a explicar después un poquito más de eso. Partir de ahí, creo que nunca hay que olvidarse que hay que, de dónde, cuál es el punto de partida y tratar de entender realmente cuál es el balance de riesgo que las distintas personas, porque somos todos distintos, pueden tomar. Creo que es parte de nuestra pega sacarlos del cero riesgo y sacarlos del 100% de riesgo, porque por definición creo que las personas van a estar en algún lugar entre medio y hay que descubrirlo. Sí, hablando con un paciente de los primeros, de principio de año, me decía, oye, qué buena. Cuando llegó, él era de las que me decía, oye, mira este fondo que he rentado bacán, o oye, ¿qué opinas de Cencosud, que parece que cayó la acción? Y me dijo, oye, qué bueno el cambio de chip que me hiciste. Ahora ya no ocupo ese tiempo en ver acciones, sino que lo ocupo con mi familia, en las cosas que de verdad importan. Y eso para mí fue ah, para eso venimos a este mundo, a regalarte tiempo para que los ocupes en las cosas que más
importan. Así que gracias por acompañarnos hasta acá. Tengo una nueva actividad, pero se me olvidó hacerlo hoy día. Pero cuando voy a dejar a la Easy a la pega, los días en la mañana, encontré una radio, 97.7. Y todas las mañanas, a las 8 de la mañana, es el 8 a.m. quiz. 97.7 en Alabama, Estados Unidos. No la busquen. En Luisiana. En Luisiana. Sí. No la busquen ni en Santiago, ni en Bogotá, ni en Lima. No. O quizás Pero si busquen me vienen a visitar, eso. 97.7 Downtown Radio. Y a las 8 hacen un quiz totalmente random. Como un 20% de las personas dice que hace esto cuando va al supermercado. Y te pone como 3 canciones entre medio. Entonces yo voy a dejar a la Easy, escuchamos la pregunta y a la vuelta yo escucho la respuesta y se la tengo que mandar por audio. Bueno, la respuesta a esa pregunta era: estaciona usando 2 espacios del estacionamiento. Un 20% es caleta, es mucho. Entonces la idea va a ser en nuestros próximos capítulos, porque hoy día ya no lo hice, partir con una pregunta, un quiz, y que se los vamos a contar como a esta altura, ya cuando estemos cerrando. Pero, así que anda juntando preguntas de quiz, yo voy a juntar las mías y las vamos a ir haciendo. Pero no van a pescar lo que estemos hablando. Van a estar pensando, eso me pasa igual. Van a estar pensando en el quiz. Bueno, vamos a dar unos Van a minutitos y después pausa. volver. Sí, pero bueno, está bien, Eso. va a salir entretenido. Eso, siempre buscando cosas para entretenerlos y para que aprendan junto a nosotros en estos capítulos de Animales Financieros. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir esperando los memos de Marx, vamos a seguir investigando formas de hacer asset allocation, formas de invertir nuestro tiempo de buena manera. Por ahora, los dejamos hasta el próximo martes. Queridos, queridísimos Animales.